Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Shabbat Shalom. Un abrazote a la distancia. Bueno, saludamos gente acá rápido mientras se van conectando otros. Maribel Martínez, bendiciones. Nají Price, bendiciones. Yubi Rodríguez, abrazos para ti. Arlene Cabot, Ivonne García Coy, saludos, abrazos, Ivonne, para vos, para Alejandro. Shabbat Shalom. Isabel Diana, Simone Rocha, un saludo para José, Simone, Miguel Coria, Violeta Morán, Aideli de Ávila, un saludo, Alondra Flores, ok, ¿quién más está por acá? Jonathan Felipe Cortés, Johnny Muñoz, ¿cómo estás, Johnny? Abrazos. Mariano y Miriam, allá en Buenos Aires, Argentina. Ajá, qué bueno. Jonathan Felipe, desde Chile, abrazo para ti. Y confiamos en el Eterno que Él meta su mano en nuestro querido país vecino de Chile. Ok, Meli Sánchez, Cintia Curé, ya se conectó. Buenas noches, Cintia. Gloria Eufemia Noriega también está conectada con nosotros. Bendiciones para todos. Bueno, ahí para todos un abrazo. Roberto Leonardo Bisonne, bendiciones para tu vida. Un gran abrazo, mijo. Qué bueno tenerlos ahí. Ok, bien. Iniciamos no solo la enseñanza de esta noche, sino también iniciamos con la primera parashá de este ciclo. Recordemos que son 54 parashot es el plural de parashá, y hoy toca la primera de las parashot, que se llama Bereshit, justamente. Iniciamos nuevamente entonces el ciclo de las parashot. Mara San Antonio, bendiciones para tu vida, Mara. Avi Moreo, hace rato no te veía por aquí, Avi. Un abrazote, Avi. Empezamos, entonces el ciclo de las parashot, para que vayamos llevando la cuenta y no le pasen las mías, que me equivoqué la semana pasada y bueno, me quedó faltando una. Pero está bien. A veces entramos en esos lapsus. Perfecto. Bien. La parashá de esta semana va de Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 8. Y a ver, ¿qué puedo decir? Hay mucha materia, muchísima materia que podríamos abarcar con esta parashá. Estos primeros 5 capítulos más los 8 versículos del capítulo 6 nos darían para hablar meses. Pero bueno, tenemos que resumir, o más bien enfocarnos en algún aspecto de todo lo que toca la parashá. Algunos me han preguntado, porque son nuevos, entonces por consideración a ellos voy a dar la explicación. Me han preguntado que por qué yo no doy la parashá como otros la dan, es decir, que van segmento por segmento, o versículo o porción por porción, haciendo la explicación y haciendo, ok. Mi respuesta es, porque eso lo hace mucha gente. Y usted puede encontrar gente muy buena haciendo eso. Por ejemplo, mis hijos espirituales que lo hacen, a Gabriel González y su esposa Leymar, ellos lo hacen, y lo hacen muy, muy bien. Entonces ya ustedes tienen muchos
muchos espacios donde accesar a ese tipo de enseñanza. Entonces yo me quiero enfocar más en, en un aspecto profético, es decir, buscar dentro de la parashá y de todos los capítulos y pasajes que habla la parashá, buscar una porción que me resuma la parashá en sí, pero sobre la cual yo pueda basarme para proyectarme proféticamente y traer una palabra que te sirva, que te ubique en el aquí y en el ahora y en el más y un poquito más allá, que te ayude en cuanto a una proyección profética. Y justamente eso es lo que quiero hacer esta noche. Esta noche yo quiero hablar del diseño original de Dios, enfocarme en eso, y no, pues podríamos hablar de tantas cosas, como dije, hablar de la relación entre cada día de la creación, y la correspondencia con los 1000 años, 6 días, 6000 años, y luego viene el milenio, 7000. Podríamos hablar de lo que las 3 palabras de Génesis 1:2, capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada, vacía, y la tiniebla la cubrían. Podríamos hablar de eso. Podríamos hablar de la descripción de cada uno de los días. Podríamos hablar luego en el capítulo 6, los primeros 8 versículos, podríamos hablar de sobra acerca de los nefilín, la simiente de la serpiente y todo lo que eso conlleva, la simiente de la serpiente, el establecimiento del nuevo orden mundial, los Illuminati, toda esta línea de pensamiento que es la misma línea ideológica de pensamiento, etc. Pero no, yo quiero hablar acerca de el diseño de Dios, ¿qué podríamos decir? Lo pleno del diseño de Dios, la familia. Ok, entonces, un saludo para Emma Rodríguez, la veo ahí conectada. Graciela Iglesias desde Argentina. Graciela, un abrazo a la distancia. Magali Cruz, bendiciones para tu vida. Gabriela Morales Peraza, Daniel Guzmán. Bueno, saludos para todos. Joel Arlene Soto, bendiciones. Marcela Andrés Bustos. Bien, ok. Entramos entonces en materia. Ok. El primer punto que quiero tocar tiene que ver entonces con la familia. Y si usted está tomando notas, pues anote esto. El concepto en el reino de familia es un concepto que abarca todos aquellos que son hijos del reino, hijos de Dios, nacidos de nuevo a través de Yeshua. Entonces, desde la perspectiva divina, el pueblo de Dios es su familia y es la familia. Porque a veces enmarcamos el concepto familia dentro de la familia, permítame decirlo así para hacer la diferencia, dentro de lo que es la familia natural. Y más bien, la familia natural, es decir, aquellos que son cosanguíneos tuyos, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu primo, etc. Ellos forman parte de la familia del reino, si nacieron de nuevo. Entonces, el concepto secular o natural de familia es redimido dentro del concepto del reino de familia. Son los principios del reino los que nutren la familia secular, humana, natural, y no al contrario, porque muchos entonces toman como referencia a la familia natural para algo espiritual. Y yo le quiero demostrar en esta noche que la creación de Dios en un inicio
tiene esta intención deliberada, clara, definida. Entonces, como concepto general, la instrucción y los procesos de formación tienen como centro la casa, la familia. Es decir, la familia, la casa, es el lugar donde, dentro del contexto del reino, somos instruidos, se recibe formación. Ese es el concepto que en la Escritura se establece como las casas paternas: instrucción y procesos de formación. La familia se convierte en una escuela, y es nuestra primera escuela de instrucción de la Torá. Obviamente luchamos contra este concepto, contra esta idea, porque tenemos el paradigma de iglesia, el concepto de culto, pero no de la familia, no el concepto de familia. Y esta como una escuela y nuestra primera escuela. Entonces, las casas paternas, dentro del principio de Torah, tienen como marca primordial la paternidad. Entonces, alrededor de la paternidad se forma y se forja la familia. Entonces, la esencia de la dinámica del proceso tiene que ver con la paternidad como base. Entonces, repito principios que he dicho. El rey del reino es un padre. Entonces, lo que nutre el reino es la paternidad. Entonces, el punto de partida del reino es la manifestación de un padre que define una dinámica de instrucción y de formación a partir de la familia, a partir de las casas paternas. ¿Ok? Volver al origen, por tanto, plantea regresar a la dinámica de familia centrada en la paternidad de Dios. El sistema piramidal no opera ahí, no trabaja ahí. Ok, este concepto como punto de partida. Ahora, esto en otras ocasiones también lo he dicho. Ha habido una especie de debate rabínico. Y cuando digo debate, por favor, no me entienda como una batalla campal. Un debate rabínico acerca de, y repito, esto lo he dicho en otras ocasiones, y es algo pues que se enseña, una enseñanza bastante difundida, pero yo quiero traerla a este punto para establecer ciertas bases que son importantes. El gran debate es, ¿por qué si la primera letra del alfabeto hebreo, del alefato hebreo, que es la Aleph, por qué si esa es la primera, por qué el primer libro de la Torá no empieza con Aleph, sino con Beit? Esto nos demuestra la profundidad del pensamiento rabínico, del pensamiento hebreo, ¿verdad? Algunos no les gusta mucho el tema de profundizar. Algunos encuentran como que no es necesario. Algunos han dicho, es que el evangelio es mucho más sencillo, ¿para qué complicarlo? ¿Para qué? Vamos. Si usted quiere profundizar en la escritura, va a tener que bajar a aguas bien profundas. O sea, el conocimiento más vasto, más hermoso, más rico, está allá en lo profundo, entonces hay que bajar. Algunos dicen es que es demasiada información y no la manejo. A ver, muchos de estos que yo conozco, que han hecho comentarios de esto, estudiaron en la universidad. Y entonces yo creo que ninguno le dijo, estudiando, qué sé yo, X materia, le dijo a su profesor, no, profesor, mira, disculpa, parar ahí. Como dicen en Argentina, pará, esto es muy profundo.
Es mucha información. No, tuvieron que copiar, tuvieron que analizar y tuvieron que estudiar y tragarse 40,000 libros. Pero cuando vienen a la Torah, cuando venimos entonces a lo que es el evangelio verdadero del reino, entonces es muy profundo y no me pongan a pensar mucho. Porque esto es más sencillo. Bueno, cada quien con la escuela que quiera. La mía es la escuela de Yeshua, donde se profundiza. La escuela de Yeshua, la que me enseña no a depender del conocimiento, no a permitir que el orgullo use el conocimiento, sino el conocimiento para traer nutrición, formación, pero también proyectarme con ese conocimiento. Ok, entonces la respuesta a esto fue la siguiente. La letra Aleph, ponga cuidado a esto, la letra Aleph está formada por 3 letras. 3 letras. Esas 3 letras son, y a ver si puedo hacerme aquí un dibujito. ¿Okay? La letra Aleph tiene Dodiot. Esta sería la letra Aleph, más o menos. Está conformada por Dodiot y por una Baf. Más o menos sería esto. Esta es Yod, esta es Diot y esta es Baf. Cada letra en el alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Entonces, el valor numérico de estas 3 letras que conforman la Aleph es 26. ¿Por qué? Porque tenemos Doyot, tenemos esta Doyot, cuyo valor numérico es 10, y esta Baf, cuyo valor numérico es 6. Entonces, esto nos da 26. Entonces, el valor numérico de Aleph es 26. Cuando yo tomo el tetragramatón, o el Yod Hei Baf Hei, que son las 4 letras del nombre del Eterno, posiblemente cuando yo le esté mostrando esto, sale al revés, pero usted se ubica. El valor numérico del nombre de Dios es 26. Quiere decir entonces que hay una relación entre el valor numérico de la letra Aleph y el valor numérico del nombre del Eterno. Entonces, al contener los dos el mismo valor numérico, la letra Aleph, por tanto, representa a Dios. ¿Ok? ¿Ya lo procesó? Perfecto. Entonces, la letra Aleph representa al eterno Dios. ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor numérico del nombre del Eterno. Es la primera letra del alfabeto hebreo. Aleph. Ok. La segunda, o más bien, ahora vamos a la Torá. El primer versículo del primer capítulo del libro de Génesis inicia con la palabra Bereshit. La palabra Bereshit, que se traduce como en el principio, esa palabra empieza con la letra Beit. Beit es la letra nuestra B. Beit de Bereshit es nuestra letra B. La letra B en el hebreo, según el valor simbólico de las letras, significa casa, significa familia. Entonces, aquí se nos resuelve el conflicto. Se nos resuelve el conflicto. ¿Por qué? Porque de Aleph, Dios, fue creado el Beit, casa, familia. La palabra familia es
Bayit, que empieza con Beit. Entonces, el propósito de la creación, su diseño, está centrado en la letra Beit. Es decir, Dios crea, o al crear, lo todo. La creación misma fue hecha para albergar a su familia. Entonces, esto nos demuestra que la creación, toda la creación, está bajo códigos paternos. Bajo códigos paternos. Aleph, Dios. Beit, casa, familia. Crea una familia. Entonces, esa es la premisa bajo la que Dios lo crea todo, la familia, a la cual también se le llama casa. ¿Ok? Por ejemplo, en la Escritura se habla de la casa de Jacob, o la casa de Israel, se habla de la casa de Judá, de la casa de Efraín, se habla de la casa de David, refiriéndose al linaje de Yeshua. El concepto de casas paternas es propio entonces de nuestra cultura. Ahora, todo inicia con dos. Este es el siguiente punto que yo quiero que usted anote ahí. Dos. El valor numérico de la letra Beit, que es nuestra B, que significa familia, pero también casa, es 2. La letra Beit tiene valor numérico 2. Entonces, esto nos habla de que la familia inicia con 2. La familia inicia con 2. Pero también la humanidad dio inicio con 2. Adán y Eva. El 2 es fundamental. Habla de los 2 testigos. Todo testimonio debe ser confirmado por boca de 2 testigos. Pero también Apocalipsis nos habla de 2 testigos. 2 son los libros de Moshe, la Torá escrita y la interpretación de la Torá. Entonces, el 2 es fundamental. El 2 es fundamental. ¿Ah? En el inicio de la creación habían 2, no 3, 2. ¿Quiénes? El Padre Eterno, que dice la Escritura que lo creó todo por, para y por medio de Yeshua. Eso lo dice el apóstol Pablo en Colosenses. Lo creó todo por, para y por medio de Yeshua. Juan nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la sustancia misma de la creación. ¿Ok? Vamos anotando. El siguiente punto es que la letra Beit en el hebreo antiguo o el hebreo pictográfico o el paleohebreo era representada por una tienda. ¿Bajo cuál idea? Bajo la idea de cubrir, estar dentro, habitar con. Entonces, la creación fue diseñada. Y mire que estamos con 2 letras nada más. La creación fue diseñada como una gran tienda para que habitara bajo cubierta la familia del Eterno. Esto hay que recalcarlo mucho, porque en el pensamiento del Padre, entonces, desde antes del inicio de la creación, antes de que Él empezara a hablar, ya el diseño estaba. Por tanto, el diseño que el Eterno tenía en mente es de una familia, es de la familia. Toda la creación entonces se convierte en la casa, en la cubierta, en la tienda,
dentro de la cual habitaría la familia del Dios eterno. Al crear la orden divina, fue que todo se reprodujera según su género. Pero más del hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, Dios crea al hombre bajo un patrón genético para que habite en familia. Esto según su diseño original y la misma naturaleza, y la naturaleza del mismo. ¿Ok? ¿Para qué? Para ser un reflejo, no solo de su gloria, sino de la dinámica familiar divina. Sino la dinámica familiar divina. Roberto Leonardo dice, la creación entonces fue diseñada en Sukkot. No, es la fiesta de Yom Teruah o Rosh Hashanah la que nos habla de eso. Ok, entonces, cuando Yeshua en Mateo 16, 18, dice, refiriéndose a Pedro, y tú eres Keifas, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, la palabra roca, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca es familia, ¿ok? Es familia. Entonces, sobre esta roca, es decir, sobre este fundamento, el Yeshua, claro, como la piedra angular, sí, pero también la familia. ¿A qué está hablando? Se está refiriendo a aquel origen donde habían dos, y no se lo terminé de decir. ¿Quiénes estaban? El Padre que crea todo para Yeshua. Entonces la pregunta sería, ¿y el Espíritu Santo no estaba? Ok, noticia para los trinitarios. La Trinidad es un invento del cristianismo romano. La Trinidad fue creada en las culturas paganas que establecieron una Trinidad. La Escritura no nos habla de 3 tronos. Búsquelo, solo vas a encontrar 2 tronos. ¿Por qué? Porque la Escritura en hebreo me dice que, hablando del Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo. No una persona aparte, es Dios mismo. Ahora sí, claro, el Espíritu de Dios en nosotros y en medio de nosotros, como una extensión del Dios eterno, nos guía, nos redarguye, etcétera, todo lo que usted... Pero no es una persona aparte de Dios. Por favor. De hecho, Yeshua mismo no fue creado, es una emanación de Dios. Por eso él dijo, yo soy Dios. Ok. Entonces, tenemos que del Aleph fue creado el Beit, es decir, la creación como una casa, como una casa, como una tienda para albergar a la familia de Dios. Ahora, vamos a la palabra completa de ese primer versículo de la Torá. Esa primera palabra es Bereshit, que bueno, se traduce en la mayoría de los casos como en el principio, pero encierra un concepto que no está relacionado con tiempo. Sí, señores, no está relacionado con tiempo. ¿Ok? La letra Beit, entonces, significa casa, familia. ¿Ok? Quiero reiterar eso. Dios creó una casa para su familia. Pero entonces, después de la Beit, que es parte de la palabra Bereshit, viene la palabra Reshit. Reshit tiene muchos significados. Lo primero, lo más importante, lo principal. Lo principal, lo más elevado.
Pero también Reshit tiene que ver con lo que es primero en rango, etc. Aunque en algunas ocasiones la palabra se traduce como principio, la mayoría de las veces que se traduce esta palabra en el primer pacto, bueno, Antiguo Testamento, ¿ok? No se hace bajo una perspectiva cronológica, sino más bien se traduce como lo del frente, lo más alto, lo principal, lo más visible, lo mejor, la primicia, lo más... Todas las palabras hebreas parten de una misma raíz, es decir, compuesta de dos letras. O más bien, si todas las palabras hebreas tienen una raíz, o están conformadas, o tienen una raíz de dos letras, originalmente. Algunos dicen que tres, otros que dos. Ok. Las dos letras que son la raíz de la palabra Reshit son las letras que sería nuestra R. Ponga mucho cuidado y vaya anotando. Reish, sería nuestra R, que significa cabeza. Y la otra es la Shin, que significa roca o fundamento. Ok, así que si nosotros las unimos, indican que es lo principal, la base, algo que es lo mejor, lo más alto. Podríamos entonces redondear el concepto a la cabeza del fundamento. Entonces, tenemos Beit, que es casa, familia, tienda. La idea que nos da entonces es que Dios creó, que la creación de Dios la creó como la casa para su familia, como una tienda para cubrirla. Pero cuando vamos a la siguiente palabra, que es la palabra Reshit, esa palabra Reshit, que significa lo más alto, lo principal, lo más visible, lo mejor, la primicia, lo más importante, la cima, esta palabra, como muchas palabras en hebreo, todas las palabras en hebreo, parten de una raíz de dos letras. En el caso de Reshit, es la letra Reish, que es nuestra R, y la letra Shin. La letra Shin sería como SH. ¿Ok? La letra Reish significa cabeza y la Shin significa roca, es decir, fundamento. Entonces, cuando unimos estas dos letras, se nos forma entonces lo principal, el significado, o sea, Reish, cuyo significado es lo principal, lo mejor, lo más alto, la cima, etc. Quiere decir, la cabeza del fundamento. Espero estarle explicando bien. Ahora, la siguiente palabra en el texto es bará, que significa llenar, crear, separar. Esta palabra también empieza con beit. Y beit, recordemos que significa casa. Por tanto, el objetivo del diseño de la creación es el de construir una casa, una familia, con una cabeza como fundamento. Vamos, se lo voy a volver a decir. La siguiente palabra es bará, que significa llenar, crear, separar. Esta palabra también empieza con beit, que significa casa. Por tanto, el objetivo del diseño de creación es el construir una casa, una familia. Pero esa casa, esa familia, tiene una cabeza
que es el fundamento, que es la roca. ¿A quién le suena? A Yeshua. La otra letra de la palabra vará es la letra Reich, que ya vimos que es la R, que significa cabeza. Entonces, Dios crea una casa con una cabeza como fundamento. ¿Para qué? Para llenar, para dar vida a ese diseño. Crea todo a partir de ese, que es la cabeza, que es lo más alto, que es la cima, Yeshua. Él se convierte entonces en la cubierta de esa casa, en la cubierta de esa familia. Y la palabra que sigue es una partícula que no tiene traducción, conformada por la letra Aleph y Taf. Aleph es principio, es la primera letra del alfabeto hebreo, y Taf es la última letra del alfabeto hebreo, Taf, que significa final. Yeshua dijo en Apocalipsis: yo soy el Aleph y el Taf. Bueno, tradujeron el alfa y omega, pero por favor, Aleph y Taf, el principio y el fin. Esa partícula solo se entiende, solo la entendemos con este contexto anterior. Esta partícula lo que hace es reafirmarnos que ahí en la creación estaba Yeshua, porque todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. En el principio creó, Bereshit bara Elohim, pero antes de Elohim está la partícula que se pronunciaría Et, Aleph, Taf. Elohim es plural. Entonces había muchos dioses, no. Ahí habían dos, Yeshua y el Padre Eterno. Creando todo el Padre Eterno para y por medio de Yeshua, el verbo, la palabra viva, la palabra de creación. Cuando Él dijo sea la luz, es Yeshua mismo ahí. ¿Estamos entendidos? Entonces, en esta primera parte, quiero enfatizar el punto. El diseño de Dios con la creación es el de una familia. No es el de una iglesia, sino el de una familia. ¿Por qué? Porque en el seno de la familia se forja la cultura. La paternidad es fundamental para forjar la familia. Se establece que el padre es la cabeza. Entonces, hablando en nuestro contexto de familia natural, cuando el padre Aleph lo crea, empieza a crear todo, lo crea todo. Beit lo crea lo crea como una casa para que albergue su familia. Como una tienda. Pero establece aquel por medio del cual y para quien todo fue creado como la cabeza, no solo de la creación, porque es el primogénito, porque es el unigénito, etc., sino también como la cabeza de una familia, el fundamento sobre el cual empezaría a girar esta dinámica de familia. Toda la creación, entonces, es la casa donde habita la familia de Dios, y Yeshua es su cabeza y su fundamento. Entonces en Mateo 16, 18,
cuando Él dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre este fundamento, la familia, edificaré. ¿Quién? Él. ¿Por qué Él? Porque Él es la cabeza, porque Él es el fundamento, porque todo fue creado por Él y para Él, porque Él es Señor de todo, porque Él lo gobierna todo. Y Él mismo se ofreció para venir a redimir la creación después de haber caído, y en el plan de redención entonces está fundamentado y centrado en aquel para quien fueron creadas todas las cosas, Yeshua mismo. Yeshua mismo, no solo para Él fue creado todo, se lo regaló el Padre, sino que Él dijo, yo voy a rescatarlo, pero al rescatarlo no varió el diseño original. Entonces lo reafirma Mateo 18:16, se dice, sobre esta roca, es decir, mire, hay un solo fundamento y un solo diseño, no lo vamos a cambiar, lo vamos a restaurar, porque el enemigo lo ha querido distorsionar. La familia, el pueblo de Dios como una familia, porque hay un Padre. ¿Ok? Espero estemos claros ahí. Entonces, la creación en origen y sustancia fue creada para la familia, bajo Yeshua como cabeza. Bajo Yeshua como la cabeza. Ahí se establece el gobierno legítimo y la redención plena en Yeshua. Ahora, la creación del Dios eterno sufre un golpe. Fue pervertida en esencia a través de la rebelión de Luzbel. El verso siguiente, verso 2 de Génesis 1, dice, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la envolvían. Es decir, aquello que fue creado bajo un diseño ahora cambió. Es alterado, y en mi opinión y la de muchos, alterado por la rebelión de Luzbel. La rebelión de Luzbel. Entonces entra en perversión, bajo destrucción y en tiniebla, que es error. El diseño de Dios fue pervertido. La rebelión de Luzbel lo causó. Y entró en vacío, bajo oscuridad. La caída de Luzbel lo provoca, pero luego la caída de Adán y de Eva termina de sellar ese proceso de perversión, de sacar del diseño original lo que fue creado. Oiga bien, tenga en mente familia. Salió del diseño original. Ahora entra en un antidiseño. Por tanto, el falso gobierno toma lugar y la humanidad entra bajo condición de pecado. No peca, sino que entran bajo una condición de pecado. Entonces tenemos primero el origen, la sustancia de la creación. Fue creada para la familia, bajo Yeshua como cabeza. De ahí se establece el gobierno legítimo. Y obviamente, luego con Yeshua,
la redención plena. La palabra Reshit también significa orden administrativo. La rebelión de Luzbel pervierte la creación. Su caída altera el diseño y se consuma con la caída de Adán. Entonces empieza el falso gobierno. ¿El falso gobierno de quién? Del enemigo. Aprovechando la condición de pecado del hombre, no que el hombre peca, sino la condición de pecado del hombre por su naturaleza caída. El caos de la rebelión toma lugar en todo lo creado, distorsionando el diseño, pero no anulando la esencia del Dios eterno en lo creado. Entonces entramos en todo un proceso que se llama Reshit, el orden administrativo, volver las cosas a ese estado original. Empieza el proceso entonces de redención de todo lo que se perdió, repito, reitero, subrayo, recalco, y es aquel para quien todo fue creado que se ofrece para redimirlo todo. ¿Qué implica entonces la restauración de todo lo creado? La restauración de ese diseño. ¿Qué implica? El posicionamiento de la familia. Y esto no puede tomar lugar sin el concepto de paternidad. Y la restauración también del señorío de Yeshua. Porque Él fue establecido como la cabeza y el fundamento de todo. Entonces, el proceso en el que entramos o hemos entrado, cuando hablamos de volver al diseño original, no es el de una iglesia igual a templo, donde los cultos son avivados, donde la gente cae, donde hay milagros, y digamos que eso está dentro del orden correcto. Ese no es el diseño. El diseño no puede ser la estrategia para llenar un templo, sea cual sea esta estrategia. El diseño es aquel contrario a lo que nos ha modelado Babilonia. El diseño babilónico está centrado en el hombre. En el hombre, no en la familia. El diseño babilónico enfatiza el humanismo. El diseño babilónico entrona al hombre. Y según la dinámica, y según la ideología, y según la filosofía de la perversa ramera llamada Babilonia, hemos entrado o estamos entrando en la era de Acuario, que establece que el hombre será elevado al plano de Dios. El enemigo, contrario al plan de restauración de ese diseño, que es la familia, que es la cultura que se forja a partir de la familia, que es la instrucción que se genera en el seno de la familia, que es la paternidad que define al líder o a los líderes que el Eterno estableció dentro de su familia para instruir, para llevar, para dirigir a los hijos. Lo contrario a esto es un diseño antifamilia. Genera la constante de la destrucción. Pero la construcción del escenario para el anticristo, contrario al escenario que en la Escritura vemos de Yeshua como Señor de todo,
rigiendo y gobernándolo todo. Y de forma clara, evidente y física en el milenio. Entonces, la familia es el diseño pleno de Dios. Es establecida, y oiga este principio, es establecida bajo un poder de representatividad. No solo por la autoridad delegada de Dios, que es importantísimo y fundamental, porque es un diseño legal, estamos dentro de un diseño legal. Cuando yo le tomo un diseño a Babilonia, ese diseño es ilegal. Estamos bajo un diseño legal. Entonces, no solo por la autoridad delegada, sino por la autoridad misma del diseño original de Dios. Entonces, no estamos hablando, repito, de la familia consanguínea. No estamos hablando de esa definición secular de familia. Estoy hablando de la definición de familia del reino. El pueblo de Dios es la familia de Dios. La familia del reino. Sí, que opera en expresiones. Y dentro de esas expresiones está la familia consanguínea. Mi hermano, mi sobrina, mi cuñada. Ok, eso está bien. Pero pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, la familia como tal, la familia de Dios, y cada expresión de esa familia, por delegación de autoridad y por la legalidad del diseño mismo, tiene un poder de representatividad, otorgado por el Dios eterno, nutrido por su paternidad, dentro de los objetivos y los propósitos del reino de Dios. Entonces, la palabra Bereshit encierra este principio. La corona la otra palabra que sigue, que es Bará. Beit, casa, familia, Reshit, cabeza, Yeshua, tiene que ver con representatividad. Entonces, esta familia se define por un linaje. Primera Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje. Linaje. Esta palabra, genomai, venir a ser. No éramos, vinimos a ser. De donde viene la palabra gen, de donde viene la palabra genética. Es decir, nosotros, los escogidos de Dios, aun cuando hayamos nacido en el país que nacimos, tengamos los padres que hayamos tenido y todo un árbol genealógico, en algunos casos de alcurnia y otros casos plebeyos, eso no importa porque son definiciones naturales. Tenemos el ADN divino. Estamos regresando a nuestro Creador. Estamos regresando al diseño original. Estamos volviendo a aquel lugar de donde nacimos, porque nacimos en el corazón de Dios. Entonces no me venga a mí con historias. No me venga con cuentos genéticos. No me venga con cuentos filosóficos. Yo antepongo los conceptos y los principios de la Torá y los principios espirituales y proféticos que establecen que hay un linaje divino. Desde el principio de la creación se establece, se define un linaje. Y aun cuando Adán metió la pata, la embarró, dirían en Colombia, Dios preservó su linaje, un linaje puro que vino a traer a luz a Abraham, a un pueblo, y ese pueblo trajo a Yeshua para limpiar toda contaminación en la genética. ¿Por qué? Porque la simiente de la serpiente ha generado contaminación a la simiente de la mujer para tratar de impedir que el plan de redención se dé, para estorbar el propósito de Dios,
pero Yeshua muere y redime nuestro ADN, redime nuestra genética. Entonces ahora necesitamos entender que el diseño original no es el de un templo, el diseño original es el de una familia, el de una cultura. Perdón, ya terminé predicando. Por tanto, el final de todo será como al principio. Familia y cabeza. El señorío de Yeshua y la representatividad de la familia. La familia integral. El pueblo de Dios moviéndose bajo este concepto de familia. Entonces, no me venga con el cuentito de la unidad y de los desayunos los desayunos para buscar unidad, los almuerzos para buscar unidad. No me venga con la historia de los cultos unidos. Perdón, aterricemos. Tenemos centurias. Después de haber formado las famosas fraternidades, que revise cuál es el trasfondo del concepto fraternidad, dónde nace, en qué contexto nace. Fraternidades de pastores o concilios pastorales o apostólicos, haciendo desayunos, y alabo la buena intención, pero buena intención sin diseño correcto es igual a nada. 1,538,000 desayunos y almuerzos pastorales y no han traído unidad. ¿Por qué? Porque la única forma, de que la unidad tome lugar, la unidad genuina tome lugar, es que entendamos que somos familia. Se nos tiene que revelar más allá, repito, del concepto secular y secularizado de familia. Más allá del postulado de Platón. La familia dentro del concepto y el contexto del reino de Dios. Entonces hay quienes dicen que no hay paternidad, que no es un tema de paternidad, que no existe paternidad, que hay hijos pero no hay padres. Y entonces sacan aquel versículo que dice, cuando Yeshua dice, no llaméis padre a nadie en la tierra, pero sigan leyendo, porque dice ni tampoco maestro, entonces no hay maestros tampoco. Por favor, entiendan bien el contexto, dejen de creer que saben, investiguen, estudien, profundicen. Y cuando usted busca el verdadero contexto de eso, Yeshua lo que está hablando es de la actitud arrogante que tenía un sector de los fariseos en ese momento. El contexto y la influencia de los padres, dioses de los paganos, etc. No es mi tema. En el concepto hebreo, o más bien el concepto hebreo de hijo, tiene que ver con un talmid, un alumno, un discípulo, pero también tiene que ver con representatividad y tiene que ver con autoridad. Entonces, cuando nosotros decimos que somos hijos, sí, no solo estamos hablando de una ciudadanía, no solo estamos hablando de la paternidad de Dios, extraordinario, bendito mi Dios por su bondad, sino que también el término hijo conlleva una potestad que implica ser un talmid, estar bajo instrucción. Entonces, un hijo es aquel que está bajo instrucción y quien le instruye es un maestro, y el maestro ejerce una función paternal porque el padre instruye. Entonces ese hijo responde a esa paternidad. Aquel grupo de fariseos les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque enseñan una
doctrina equivocada, fuera de la Torah, ¿quién les instruye? Satanás. Eso es lo que Yeshua estaba diciendo. Ustedes son de otra escuela. Ustedes son de otra casa. Ustedes están bajo otra tienda. ¡Vamos! La instrucción define la paternidad. Entonces, lo que el hijo sabe, conoce e implementa va a evidenciar de qué casa viene, qué casa, bajo qué maestro está siendo instruido. Por eso hay trigo y hay cizaña. Dentro de la misma familia, ahí hay cizaña, solo que unos no son familia, son infiltrados, pero ya Dios los está sacando. Ya el trigo creció y la cizaña creció. Y cuando el trigo crece, su espiga se dobla. Más de la cizaña queda rectita, no se dobla. Ahí es donde es fácil separar el trigo de la cizaña. Por favor, los hijos verdaderos de Dios caminan doblados, no porque están jorobados, sino porque reconocen quién es y bajo quién están, porque ese techito les cubre, les envuelve. Pero el que camina erecto, ese no es, aunque pareciera ser, aunque pareciera que el fruto es el mismo, ese no es. De pequeños se parecían, pero cuando crecieron ya no son iguales. Y al ojo entendido, la diferencia es clara y abismal. Estamos entrando en tiempos donde Dios está definiendo quiénes son los hijos verdaderos de Él y quiénes no son hijos de Él, sino son hijos del otro. La instrucción misma y la respuesta a la instrucción está definiendo quiénes son los de su casa, quienes realmente están bajo su techito, quienes tienen esa cobertura real, no de un hombre, porque un hombre no da cobertura. La paternidad de Dios y la paternidad delegada. Entonces un hijo también tiene autoridad de representatividad. Somos representantes legales. ¿De quién? De la familia de Dios, del reino de Dios, del Dios vivo y eterno. Pero también, no solo somos talmid, discípulos, sino también tenemos autoridad de representatividad. Pero también tenemos liderazgo. Entonces, el hijo, aquel que no es hijo, cuando estaba en condición de huérfano, es insertado en una familia. Salmo 168, 6. Él hace habitar en familia al desamparado. Él es padre de huérfanos, defensor de viudas, dice, por favor. Él hace habitar en familia al desamparado. Él nos insertó, en una familia, la familia del pueblo de Israel, en el olivo. Nos injertó en el olivo y a algunos los insertó, algunos los injertó, a otros los insertó. Somos parte de un pueblo cuya dinámica es de una familia. Entonces, si el hijo, al ser insertado en una familia y estar bajo discipulados en un talmid, tener una autoridad de representatividad, para poder ejercer gobierno y liderazgo, esa familia, por tanto, representa a Dios y alimenta la identidad de hijo en cada uno. Es decir, al estar dentro de una familia, eres nutrido y alimentado como hijo. La instrucción te reafirma la identidad, pero también se reafirma en la medida que operas como talmid, como un discípulo, y respondes a eso. Para establecer la representatividad.
esa autoridad de representatividad, como cuando Yeshua dijo, el reino de los cielos llegó. Yo soy el reino. Pues Yeshua está en nosotros. Yo no predico el reino. Yo soy en un sentido el reino. El reino está en mí. El rey del reino gobierna mi vida. Yo estoy bajo la casita, bajo el techito, bajo la tiendita. Soy la familia. Soy parte de la familia. Tengo representatividad legal. Estoy siendo afirmado en esto. Entonces, ponga cuidado a esto. Ponga cuidado a esto. Bueno, ya me pasé un poquito del tiempo, pero si está aburrido, nada más, desconéctese. Porque yo voy a seguir un poquito más. La salvación es un tema individual, ¿cierto? Cada uno de nosotros le responde individualmente al eterno Dios. Mas el gobierno que se ejerce por la representatividad y la representatividad misma es un tema colectivo, de familia, de pueblo. ¿Me entienden? Entonces, la verdadera unidad se da cuando se revela la paternidad de Dios y la familia. El concepto de reino de familia. Ahí se revela entonces la unidad. Y en la unidad es donde está el genuino gobierno de Dios para ser establecido. La familia entonces habita bajo una tienda. Beit. Esto nos plantea que la familia está bajo refugio. Pero a su vez la familia es un refugio. Óigame bien. La salvación es un tema individual, pero el tema de gobierno es un tema colectivo. Involucra a la familia entera. Gobernamos juntos, pero la unidad no se va a dar. Por más que lo intentemos nosotros, no se va a dar a menos que nos sea revelado el diseño de familia. ¿Ok? Pero al definirnos entonces como familia, oiga bien, dice Juan 17 que cuando seamos uno, el mundo verá y creerá en Yeshua, en aquel que es la cabeza, que es el fundamento. ¿Cuándo? Cuando seamos uno. ¿Y cuándo vamos a ser uno? Cuando entendamos que somos familia. ¡Vamos! Yo no necesito convencerle a usted que su hermano es su familia, que su primo, hablando de la familia consanguínea, natural, para podernos entender. Yo no tengo que convencerle que son su familia. Y podría usted pelearse con su hermano, con su primo, pero no puede negar el vínculo genealógico que hay, el vínculo por ADN, consanguíneo, no lo puede negar. Y si a usted le pasa lo que me pasó a mí con mis hermanos, tengo 4 hermanos, que peleábamos un montón. Peleamos duro y nos dábamos duro. 4 hombres al principio, luego vino el 5.º, pero ese le fue mejor. Peleábamos y nos dábamos duro. Mi mamá decía, muchachos, se van a matar. Bueno, así de duro era la cosa. Pero hay de que alguien de afuera tratara de tocar a uno de nosotros. Esa misma furia, al cuadrado, la desatábamos contra otro. Cuando somos familia y tenemos conciencia de familia, buscamos defendernos, protegernos y luchar juntos. Eso es lo que viene.
Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Empezaremos a formar filas con nuestros familiares, no con los compañeros de culto, no con los feligreses con los cuales asisto a la reunión. No me quiero extender mucho. Entonces, oiga bien, la familia, esa familia, habita bajo una tienda. Entonces plantea que la familia está bajo el refugio. ¿El refugio de quién? De Yeshua, su señorío, su gobierno, su paternidad también. Pero entonces, a su vez, la familia es refugio. Cuando definimos el concepto de familia, entonces nos convertimos en ese refugio que otros necesitan. Entonces, en tiempo de crisis, la familia es refugio y la instrucción, la fortaleza. Vienen días donde esta revelación será profunda, no un concepto acá, no un tema romántico para hablar, sino una revelación profunda del Espíritu, que nace desde la misma naturaleza del reino en nosotros, desde esa nueva naturaleza que contiene el ADN divino, que contiene esa esencia, esa sustancia. De ahí saldrá para entender que somos uno, que somos una sola familia. Entonces seremos el refugio para otros. Vienen días donde eso empezará a tomar lugar, y en tiempo de crisis esa familia se convertirá entonces en nuestro refugio para nosotros mismos y para otros afuera. La gente no quiere ir a un templo, la gente quiere ir a un lugar seguro. La gente hoy en el mundo está buscando un lugar seguro, un lugar donde refugiarse, un lugar donde atrincherarse. Pues entonces Dios le dice al mundo para esta década que viene de los 80, le dice al mundo: yo tengo un refugio, es mi familia será tu refugio, no estarás bajo condenación, no estarás bajo reglas de hombre, porque yo estoy trayendo a los míos, separando a los que no son míos y quitando todos los falsos conceptos para que vengan bajo refugio. No importa en qué condición vienes a un refugio y ahí tendrás nutrición, ahí tendrás instrucción, ahí serás fortalecido, ahí será fortalecida tu identidad. En tiempo de crisis para nosotros, ahí estará nuestro refugio. Abrazar a nuestro hermano será como abrazar al Dios eterno, porque el amor empezará a fluir. Habrá sanidad, no porque se esfuerce, no porque algunos se empujen, sino porque será un fluir natural de la vida del reino, con gente que ha tenido la revelación, que es familia, gente que entiende que la honra es algo que el Espíritu mismo genera al reconocer esa investidura y esa función de paternidad a quien Dios le delegó a alguien para guiar a 1, a 2, a 5, a 1000 o a 5000. Quebremos el concepto de eclesía que nos ha matado. Rompamos con el espíritu humanista y secular, el espíritu del siglo, que lo que ha hecho es ensalzar al hombre y darle un poder y una autoridad al hombre que no tiene. Y muchos se la creyeron y se creen los jueces y andan juzgando al que está en pecado o no está en pecado, y creen que para llegar a una ciudad a hacer lo que Dios nos mandó, tenemos que ir a donde Él y pedirle pleitesía y audiencia y que nos dé el permiso de ministrar la palabra de Dios y establecer el reino. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Dios nunca les dio ese título, Dios nunca les dio esa autoridad. ¿Cuáles son esas ínfulas? Es que yo soy el apóstol de la ciudad y aquí si alguien viene tiene que... ¿Qué? Cuando voy a un lugar,
Yo quiero buscar la familia. Gente con la que yo me pueda relacionar de forma natural y poder ser yo, sin que esa familiaridad provoque que se me irrespete, pero de igual manera, yo respetando a aquellos que son parte de la familia. Y si son los hijos que Dios me dio en el sentido que es la parcela de ovejas que fui guiado a cuidar, pues, amén. Y no llegar a un lugar donde se le rinde a uno pleitesía, donde la gente adula. Yo estoy harto de los chupamedias, perdóneme la expresión, de esos aduladores, donde vino fulano, vino fulano, uy, entonces, vamos, por favor, ¿de qué estamos hablando? Eso es mentira, eso es falso. O los famosos apóstoles demandando honra. Ah, ¿querés mi manto? Honrame. ¿Cuál manto? Yo no quiero el manto de ninguno. Yo tengo el de Yeshua. Yo no necesito el manto de ningún superapóstol. Aquí no estamos para levantar superhéroes. No necesitamos superhéroes. No necesitamos los superapóstoles ungidos. Necesitamos gente humilde. Necesitamos gente que sepa abrazar. Necesitamos gente que no salga por la puerta de atrás. Necesitamos gente que no ande en limusinas. Necesitamos gente sencilla. Necesitamos apóstoles que caminen por las calles. Necesitamos apóstoles que modelen el amor de Dios, la sencillez, la humildad. Eso es lo que necesitamos. Porque cuando estamos en familia, hablando de la familia natural, nadie anda con poses. Nadie pide pleitesía. Más bien somos naturales. Somos como somos. Nos relacionamos como somos. Nos sentamos a la mesa, por lo menos con mis hermanos, mis primos, nos juntamos y somos nosotros. Y sí, aquel es médico y aquel es ingeniero y aquel es psicólogo. Bueno, en mi familia hay un montón de psicólogos, será por todo lo que tenemos, todo lo que hemos vivido. Pero nadie anda con cuotas de poder. No. ¿Qué hacemos como familia? ¿Dónde vamos como familia? ¿Qué pone cada quien como familia que somos? Lloramos juntos. Nos defendemos juntos contra los que nos quieren agredir. A eso es a lo que Dios quiere llevarnos. Y tal vez alguien podrá estar esperando, pensando que nosotros eso es utópico. Piense lo que quiera, es gratis. Eso es lo que yo veo en la Escritura. El diseño original de Dios es el de una familia. La familia no se divide aunque esté separada. Porque hay un constante llenar. Tenemos muchos templos, pero gente dividida. Entonces, cuando se hace un seminario, los pastores no mandan a su gente. ¿Por qué? Porque estos son mis intereses, señores. Gente es igual a entradas. Vamos, dejémonos de cosas. Un verdadero padre analiza. Y si aquel seminario que va a dar a alguien que vino, que es de la familia, pero de otro lugar, y trae pasto verde y trae alimento, pues manda a toda su gente, vaya y coman ahí. Porque si somos una familia, ¿alguien podría cambiarse de familia? Podrían. Podrían. ¡Ey! Le estoy preguntando. ¿Podrían? Pues si alguien se sale de la familia de Dios, se va para la otra familia, que no es familia. Tiene otra simiente, otro linaje, el de la serpiente.
Yeshua es la cabeza. La palabra refugio es fundamental. La palabra salvar en hebreo es poner a salvo. Y Yeshua es el que pone a salvo. Entonces, la gran comunidad de creyentes bajo el refugio de Yeshua, la cabeza, el primero, el más alto, está puesta a salvo, está a salvo bajo la cubierta de Yeshua y se convierte en un refugio para que otros puedan ser puestos a salvo, pero también en un refugio para mantener a salvo los suyos. Esa es la idea de la familia. Entonces, la familia es el puente. La familia es el puente, el modelaje para la salvación. El medio por diseño para poner a salvo. No es la iglesia, no es el templo, no es la denominación. Es la familia de Dios. La familia como refugio. La familia como fuente de instrucción, de identidad, de identificación. La familia como maestra, la familia como profeta que dirige, que instruye, etc. Que trasciende el modelo natural de familia, que lo lleva mucho más allá, a otro término. En Génesis 6 se nos narra el tema de los nefilim. Y con los nefilim, el diseño antifamilia. Toda la línea de la serpiente, aquellos que son de la simiente de la serpiente, han trabajado por centurias en contra del diseño de familia, fomentando lo bizarro, y hoy no es diferente. Fomentando lo que es contra natura, hoy no es diferente. Ni ayer, ni hace 20 siglos. Ni hace 2, 3, 4 milenios. La línea siempre ha sido la misma. Socavar los fundamentos que el Eterno estableció de familia, el concepto de familia, desdibujarlo, hoy no es diferente. Nosotros somos los custodios de un linaje ancestral, somos los expositores, pero también los custodios, los guardianes del diseño de creación, familia, y no podemos ceder ni un paso. Hay principios que nos abrazan, hay principios que nos cubren, hay principios que nos definen también. Y vienen días donde la presión será enorme, donde por uno y por otro lado, los que están en el poder, simiente de la serpiente, buscarán cómo ahogarnos, buscarán cómo limitarnos, buscarán cómo provocar que claudiquemos, que transemos con el sistema babilónico. Pero Dios va a levantar y está levantando una generación realmente profética que le va a decir no. No vamos a transar con los principios antifamilia, con los principios anti Dios, anti reino. Nos permanecemos firmes y más bien nuestra propuesta es ser un refugio, es ser una casa de instrucción, ser una casa que modele los principios del reino con diferencias sí, entre nosotros, pero como un solo frente, como un solo hombre, frente a las demandas que se vengan. Este sistema que se está levantando de ideología de género, LGTB, qué sé yo, tantas letras que ahora te ponen. Todo esto que se está generando, lo que sucede en Chile, en Venezuela, en Ecuador, o sea, por favor, todo esto obedece a lo mismo. Es la lucha de las dos simientes. Y tarde o temprano este movimiento que hoy tiene matices de socialismo, que en el fondo es el nuevo orden mundial, se levantará directamente en contra de los hijos del reino.
Ellos se levantan en contra de lo puro. Buscan la mezcla, pero nosotros le dijimos no a la mezcla. ¿Mezclar qué? La verdad. Mezclarla con mentira para llevar al error. Mezclar el ADN. La primera parashá. Creo que empezamos bien. Esto es lo que se empieza a definir en este tiempo. ¿Por qué? Porque Efraín vuelve a casa. Y con Efraín viene el diseño de familia. En otra ocasión hablaré un poquito más para definir familia. Pero creo que se lo expresé con toda claridad, desde el origen hasta hoy. Que el eterno Dios me los guarde. Shabbat Shalom. Y de una vez, Shavua Tov. Feliz y bendecida semana. No permita que el enemigo le desdibuje el diseño original de Dios. No permita que aún un creyente le desdibuje el concepto original, la idea original. Somos una familia. Somos una familia. Y donde hay familia hay padres, no hay jueces. Ese es el diseño de Dios. Donde hay familia hay brazos que levantan, no pies que se posan sobre nuestra cabeza. Donde hay familia, hay amor, hay redención, hay perdón. Donde hay familia, no hay quien quiera sobresalir por encima de los demás. No hay cuotas de poder. Donde hay familia, ahí se nutre bajo principios de paternidad para reafirmar la identidad, para que el huerfanito muera. Porque solo los que tienen esa esencia de huérfano son los que demandan que les rindan pleitesía, que yo soy la autoridad. Y se hacen los serios, así como poniendo cara de autoridad. Sí, yo tengo autoridad. Por favor, es fácil leerles que el huerfanito está ahí pidiendo a gritos que le den un lugar. Cuando hay familia, somos naturales. No andamos con poses ni con palabras rebuscadas. ¿Por qué quienes hasta Dios le quieren hablar así? Padre excelentísimo, que estás en las alturas de los cielos. Voy a decirlo en argentino. Déjate pavadas, che. Ya, sé natural. Sé vos mismo. Sé vos mismo con la gente. Deja de hablarle un lenguaje que la gente no entiende. Deja de usar palabras rebuscadas. Deja de aparentar ser espiritual o de conocer mucho. Sé natural. Sé tú mismo. Vamos, si usted es pastor, si usted es apóstol y lo pusieron en un pedestal, hágase un favor usted mismo, bájese de ese pedestal y abrace a la gente. No, hermano, es que yo tengo 10,000 personas y entonces me abordan. Me abordan. Nada. Yeshua no salía corriendo después de que alimentó a los 5,000 y lo buscaban para que le hiciera sanidades. Cuando hay familia, no hay sillas VIP en el templo. Ups, se me salió. Ahora, yo no estoy hablando de democracia. La línea de autoridad siempre ha existido. Pero ya lo vimos. La autoridad se ejerce desde el principio de la representatividad de familia, desde el modelaje de Yeshua como cabeza y fundamento,
Entonces yo como padre espiritual sí soy una autoridad sobre aquellos que Dios me entregó como hijos, porque no hay otra forma de definirlo. Porque no podemos definirlo bajo conceptos paganos. Soy el líder, soy el patriarca, soy el querubín. No, man. Yeah, right. Y sí, dentro de la familia hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes, por supuesto. Hay hijos rebeldes, hay hijos orgullosos. Pero somos familia. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Shalom, shalom para todos y nos estamos viendo en la próxima. Dicho sea de paso, el próximo lunes empiezo aquí en Ecuador el segundo módulo de constructores de ciudades. Este módulo voy a hablar acerca del gobierno mundial. Y básicamente quiero establecer la relación que existe entre masones, illuminatis, rosacruces, templarios, de dónde nace su ideología y si hay relación entre ellos. Porque estos 4 grupos son los que han gestado la plataforma que hoy tenemos, llamada el Nuevo Orden Mundial. Estos 4 grupos son los que han nutrido ideológicamente, han nutrido en relación a poder, a las élites que hoy están al frente de todo lo que hoy conocemos como el Nuevo Orden Mundial. Conocer quiénes son, dónde se originaron, es mi intención con este módulo, para que nos ayude un poco más a comprender el contexto en el que estamos viviendo, qué es lo que está tomando lugar y por qué está tomando lugar, cuáles son los ideales de origen de estos grupos o sociedades secretas, de dónde nace el concepto de globalización. No es diferente a lo que Nimrod planteó, ni lo que planteó Caín anteriormente. Estos siguen la línea de los Nefilim, que marcaron a Egipto, por ejemplo, marcaron la ideología egipcia, que aun cuando desapareció Egipto como civilización, pero impregnó del rito a la muerte, del rito del sol, las siguientes generaciones, etc. Vamos a hablar un poquito de los etruscos, vamos a hablar un poquito de los cátaros, para ver entonces toda esa conformación ideológica y ritual que hoy todos estos grupos siguen, porque si algunos dicen que los Illuminati son un grupo de intelectuales o de intelectualismo, sin embargo, lo ritual está dentro de ellos, porque el Club Bohemian o el Bohemian Club trabaja con ritos, sacrificios, etc. O sea, a esa gente que usted ve con mucho dinero y muy encopetada, al formar parte de esto, los sacrificios, inclusive algunos plantean que hasta humanos, son parte de tal manera que empezamos este lunes el módulo, son 4 clases, pero también tenemos la modalidad online, para los que no lo saben. El que quiera pues simplemente me escribe a mi correo y me dice: yo quiero la segunda parte de constructores de ciudades. La pregunta que usted se estará haciendo: bueno, pero si no vi el primero, ¿puedo ver el segundo? Sí, puede ver el segundo, usted lo va a tomar como un tema aparte, pero si no ve el primero se pierde de un fundamento. ¿Ok? El costo es de $40 el módulo, es decir, $10 por cada clase, son 4 clases. Para los que están fuera, me escribe al correo y yo le digo cuál sería el medio para hacer los pagos. ¿Ok? Y
Bueno, y si alguien está diciendo, oye, pero ¿por qué cobra? Por lo que de gracia se dio, de gracia se da. No equivoque el pasaje. También dice que el obrero es digno de su salario. Así es que si usted está con esa mentalidad, cambie de canal y no se conecte más. Hágame el favor. Aquí estamos los que entendemos el tema. ¿Ok? Porque muchos critican el tema de cuando se cobra por un seminario y esto, pero le viven dejando dinero a McDonald's y a todos esos grupos que son de las tinieblas. Pero ahí no, ahí sí pueden pagar. Pagan por cursos X. Ahora hay muchos en coaching pagando 300, 400, 500, 600 y hasta más de dólares por cursos de coaching, pero cuando tienen que dar una ofrenda les duele el alma. Tenga cuidado, porque a lo mejor tiene el veneno y la simiente de la serpiente. Y bueno, mejor me voy, chao. Entonces, si usted quiere el curso, pues me lo pone al correo, el módulo, se comunica conmigo al correo, ¿ok? Y para los que están en el grupo de Discipulado de Raíces Hebreas, que este es un grupo privado, ahí no hay ningún costo. Estamos todavía recogiendo la encuesta de si la hacemos cada 7 días o cada 15 días. Estamos todavía en eso. Mis amados, bendiciones, estamos conversando, nos vemos entonces en la próxima, por el mismo canal, por el mismo lugar, a la misma hora también. Shabbat, shalom y shalom, shalom.